Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo 3, versículo 4. Éxodo 3, 4 dice: Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él le respondió: heme aquí. Pasemos al versículo 11, nos dice: Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Versículo 14. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Leímos tres pasajes claves, que es el llamamiento de Moisés, en donde Dios lo llama a través de la zarza, en medio del desierto. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Moisés al llamado del Señor? Heme aquí. ¿Qué significa heme aquí? Dispuesto. ¿Entrega total o significa heme aquí, pero más ratico? ¿O aguarse? ¿De una? ¿Vámonos de una o espérese un ratico que voy a hacer alguna vuelta y ya vengo? Heme aquí significa para las que sea. Diga qué hacemos y lo hacemos. Después del proceso. Aquí estamos en el llamamiento. El llamamiento fue después del proceso. ¿Cuál fue el proceso de Moisés? Llevarlo al monte. Principalmente estuvo en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. En Moisés ese número 40 sí que duele, ¿no? 40 años antes. 80 años. 40 años para prepararse. Primero fueron 40 años de su vida preparándose en casa de Faraón. Después 40 años en el desierto preparándose para el llamado de Dios sin saberlo. Y después que Dios lo llama, 40 años en el desierto aguantándose al pueblo. Para al final de su vida, que Dios le diga: no puedes mirar la tierra prometida. No puedes entrar a la tierra prometida. Moisés, uno de los más grandes referentes históricos, uno de los más grandes referentes bíblicos, duró 40 años en preparación en Egipto, 40 años en preparación en el desierto, 40 años desarrollando como tal su ministerio, 120 años, más o menos, aproximadamente, para llegar al final de su vida y no poder entrar a la tierra por la que tanto luchó. Y a veces nosotros nos atrevemos a reclamarle a Dios y a decirle: Dios, ¿por qué? Actitud como la de Moisés de golpear la roca es prácticamente como cuando nosotros golpeamos nuestra roca y decimos: Dios, ¿por qué? ¿Cómo nos atrevemos a tanto si nosotros le dijimos: heme aquí? Y lo dijimos con nuestro llamado y a veces hasta lo cantamos. Heme aquí, yo iré, heme aquí, envíame a las naciones. Y nos envían al barrio feo de la ciudad y no queremos ir. Así estaba mirando a unos mormones que andaban por el panorámico. Camine y camine. Y siempre andan por allá. Y a los cristianos no se los ven esos. Pero Moisés le dijo: heme aquí. Lo primero que vemos es que reconoció que era una autoridad, que era un ser divino, que era Dios, porque Moisés no lo conocía. Tal vez Moisés oyó hablar del Dios de sus padres, pero hasta ese momento no sabía quién era Dios, quién era Jehová, quién era Yahvé, el yo soy a quien se le manifestó. Después dice: Moisés dijo: ¿quién soy yo para ir a Faraón? ¿Qué miramos aquí en Moisés? Humildad, segurísimos. Humildad es decir: Dios, no soy nada delante de ti, vamos. Aquí está diciendo: yo no soy nada.
Yo no soy nada, pero era un hombre que había estado en palacio, que se había formado en riqueza, en poder. Y Dios, para formarlo, para que cumpla su propósito, tuvo que despojarlo de ese poder también. Era poderoso. Tenía una posición de privilegio, tenía riqueza, tenía todas las comodidades. Pero para formarlo, Dios necesitaba despojarlo de eso que no le permitiría ejercer su ministerio. Lo despojó. Y ahora que ya estaba en el desierto, lo llama y él se asume a sí mismo como una persona que no es nada. Y ayer hablábamos ¿de qué hablábamos en lo de damas? En lo que me infiltré. El autoconocimiento, la identidad, la psicología y los que ahora andan diciendo yo no sigo religiones, yo soy espiritual. Porque ahora espiritual es el que toma yagé, espiritual es el que medita, espiritual es el que fuma cualquier hierba que se le cruce por el camino. Pero los espirituales, o incluso desde la psicología, el autorreconocimiento o el conocernos a nosotros mismos es algo vital dentro de nuestra existencia, porque debemos, como lo vimos ayer, reconocer quiénes somos. Si reconocemos quiénes somos, sabemos quiénes somos en mi yo adulto, quién fue mi yo adolescente, quién fue mi niño, para poder reconocer los patrones de conducta, para poder reconocer nuestros traumas, para reconocer nuestras cadenas generacionales, para conocer todo lo que hoy nos esclaviza en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ayer lo hablábamos desde la psicología. Y mirábamos que el perdón era necesario, que tenemos que autorreconocernos, que tenemos que ir hacia nuestro pasado y sanar nuestro niño interior. ¿Qué más mirábamos? El poder poner límites. Y los límites son necesarios. Sin embargo, el cristiano no debe conocerse a sí mismo solamente para engrandecer el yo, que es lo que posiblemente la meditación por sí sola haga o una planta por sí sola hace. Los que toman yagé dicen, crecí espiritualmente, pero creció su yo. ¿Y qué hacemos con hacer crecer el yo? El Espíritu Santo baja. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer si decimos que sí debemos conocernos a nosotros mismos? Examinarnos y conocer nuestra identidad, pero ¿cómo? ¿Debemos conocer nuestra identidad? Sí, pero conocer nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Porque quién soy en mí mismo no me sirve. Tal vez me sirva para algunas cosas de la vida cotidiana, como lo hacen muchas personas que hoy están elevados, según ellos espiritualmente, pero que elevan su mente, su alma, pero su espíritu está apagado. La única forma de ser completamente tres, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros ser tres en Trinidad como espíritu, alma y cuerpo, es conociéndonos a nosotros mismos desde nuestro cuerpo, desde nuestra alma y de nuestro espíritu. Ayer lo hablábamos desde nuestra mente. Mente y también podría entrar ahí el cuerpo, mente y cuerpo. Pero ahora es conocernos a nosotros mismos en Cristo para fortalecer nuestra parte espiritual. Y cuando conocemos quién soy yo, pero quién soy yo en Cristo, hacemos una unidad inquebrantable. Y esa identidad es la que no estaba formada en Moisés. Esa identidad, cuando no está formada, nosotros creemos que no somos capaces. ¿Cuántos de aquí han dicho, no puedo, no soy capaz, no valgo nada? ¿Será que soy capaz de desarrollar este trabajo? ¿Será que soy capaz de estudiar esta carrera? ¿O en el ministerio? ¿Será que soy capaz de desarrollar este ministerio? ¿Y somos capaces? ¿Seguros?
¿Somos capaces en nuestras fuerzas? ¿Qué necesitamos? Total dependencia. ¿Podemos servir a Dios desde nuestras capacidades? Eso. Sí podemos servir a Dios desde nuestra capacidad, pero desde nuestra capacidad tenemos una batería que se va a ir agotando. Somos limitados. Nuestra capacidad va a llegar hasta un punto. Y en ese punto van a pasar dos cosas. O nos aferramos a Dios y seguimos, reconociendo que sin Dios no podemos, o estamos tan cansados que tiramos la toalla. Estamos tan cansados que decimos, no puedo, efectivamente, soy incapaz y retrocedo. En Cristo no hay opción de retroceder. En Cristo es, ¿cómo dicen los costeños? ¿Pa'lante es para allá? ¿Los costeños qué dicen eso? ¿O quiénes? Esto es como la mafia, el narcotráfico. Si usted ya se metió, no espere salir. Porque sale en una bolsa negra. La única forma de no salir muertos, y literalmente muertos, porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, el diablo nos revuelca. Y el diablo si no tiene misericordia, ese sí va a su función. Robar, matar y destruir, no hay otra. Entonces, si ya nos metimos en este camino, tenemos dos opciones. O a mi manera, que a mi manera el diablo hace lo que quiera conmigo, o a la manera de Dios. Y a la manera de Dios el diablo no hace lo que quiera conmigo, porque a la manera de Dios estoy protegido, sellado, y el diablo no nos puede tocar. Hay personas que dicen, no, pero es que yo, liberación, guerra espiritual o oración así profunda, no, porque qué miedo, el diablo me zarandea. ¿Y acaso la oración también es en nuestras fuerzas? Si oramos en nuestras fuerzas, se nos acaba también la gasolina. Si no oramos con identidad, será una oración que tampoco será guiada. Necesitamos identidad. Y Dios quiso formar esa identidad en Moisés. Primero lo hizo estar en palacio como uno de los más grandes, como uno de los más ricos. Después le dijo, te despojo de todo esto, vas a trabajar duro en el desierto, 40 años. Y esos 40 años en el desierto, muchos lo asumen como 40 años de soledad. Estaba con su familia, estaba con su esposa, hijos, pero pues no tenía lo que tenía en palacio, no tenía el reconocimiento que tenía en palacio, que él podía dirigir incluso trabajadores. Acá simplemente estaba en el desierto rebuscándosela. Así como aquella persona que dice, estoy en la inmunda, tengo para sobrevivir, me la rebusco día a día. Así Dios lo llevó a Moisés, a rebuscársela día a día. Y supongo que 40 años sirvieron para que el corazón de Moisés estuviera más blandito. Más blandito para que cuando se presentara la zarza, él pudiera reconocer quién le estaba hablando y pudiera decir, heme aquí. Un corazón duro diría, heme aquí. Un corazón no formado diría, heme aquí, vamos. Con hipocresía podría decirlo. Moisés dice, yo no soy capaz para ir, y Dios le dice, es que no vas a ir tú. Diles que te envía, yo soy el que soy. Yo soy y me envía. O sea, usted va, pero es que no está yendo usted. Yo lo estoy mandando. Y si yo lo estoy mandando es porque yo lo voy a respaldar. Porque yo soy el que llamo, yo soy el que preparo y yo soy el que envío. Y de ahí yo soy el que respaldo. ¿Y Moisés qué dijo? No, después.
Cuando Dios le dice, ve. Él ya dijo, yo no puedo. Y Dios le dice, diles que yo soy, te he enviado. Y Moisés, ¿qué sigue diciendo? Pone peros. ¿Y los peros de dónde salen? Él dice, yo soy tartamudo. ¿Qué está viendo? Su condición humana, su limitación, sus traumas. A Dios no podemos, por eso la palabra nos dice, forme su identidad desde Cristo. Porque nosotros, el simple hecho de nacer, el que la mujer dé a luz, no solamente es un trauma para la mujer, también es un trauma para el hijo. Desde ahí, desde que nacemos, ya venimos traumados. Desde que recibimos el mundo, nos reciben con una nalgada. Y desde que entramos al mundo, empezamos a experimentar aflicción, a experimentar ansiedad, apego, que necesito que mi mamá venga, esa dependencia de mi mamá. Y cuando tenemos una mamá bien, no pasa nada. Pero cuando no tenemos una mamá tan bien, porque le toca guerrearla, se generan más traumas. Y si nacen en una familia disfuncional donde hay papá pero no mamá, también hay otro problema. La mamá es necesaria, el papá es necesario. Ahora son tan necesarios que quieren que tengan dos papás o quieren tener dos mamás. Refuerza dos traumas y genera otros dos por aparte. Pero si vamos a Cristo bajo nuestra condición, no hacemos nada. Bajo nuestra condición, lo único que miramos es limitación. Soy tartamudo, yo no soy un líder. Moisés, ¿ustedes creen que se consideraba un líder? ¿Cuándo se consideró líder? ¿Está registrado? ¿O especulamos un poquito? Desde que era príncipe, era un líder. ¿Será que Moisés, siendo príncipe, se consideraba líder? ¿O le tocaba? O sea, yo estoy en una posición y me considero jefe, me considero líder, pero porque tengo un cargo. ¿Pero realmente me creo lo que soy? Si se hubiera creído el cuento de que soy líder, una sola orden bastaba. Si soy líder, no necesito ir y ejercer yo la fuerza. Necesito simplemente decir, esto no se hace, yo tengo autoridad. Desde ahí podríamos decir, Moisés tal vez no se creía tanto el cuento. Y se ve reflejado mucho más cuando le dice a Dios, pero ¿quién soy yo para ir a Faraón? No me creo el cuento. Y Dios le dice, es que no vas tú. Diles que yo te envío, yo soy te envía. Y vuelve y pone excusas. Es que yo soy tartamudo. Y empieza a poner excusas y Dios le dice, Dios siendo paciente con nosotros, Dios le dice, bueno, entonces dile a tu hermano Aarón que vaya contigo y que él sea el que hable. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Dándole herramientas para que él, en medio de su inseguridad, vaya cogiendo fuercita. ¿Y qué pasó cuando llegó ante Faraón? Moisés iba con toda la actitud. Dios me mandó, pero yo estoy aquí de chévere, el que va a hablar es él. Como cuando vamos al médico con nuestra mamá y el médico nos pregunta, ¿qué le duele? Mamá, ¿qué me duele? Dígale. Así va Moisés. A Aarón. Y Aarón supuestamente iba a hablar. ¿Pero qué pasó en ese momento? Las expertas en Antiguo Testamento, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el momento en el que Moisés iba con Aarón a hablar con Faraón y efectivamente ya llegaron a ese punto? ¿Qué pasó? A Moisés se le quitó la tartamudez y empezó a hablar con autoridad. Claro, yo voy como tartamudo esperando que otro hable por mí y que de repente se me quite lo tartamudo, pues ahí sí ya me creo que el yo soy me envió. Dicen, no me consta, dicen que
que la soledad de Moisés era tanta en el desierto que tal vez 40 años hicieron que él perdiera esa capacidad de hablar con personas. O sea, si estaba con su esposa que no hablaba, no la escuchaba, porque como hablan tanto, ¿cierto? Entonces no nos queda de otra más que enmudecer y no nos dejan hablar. Entonces Moisés fue y ahí se empoderó. Pero Moisés no se empoderó por sí mismo, él no se empoderó desde el yo. Moisés siempre supo quién estaba con él. Moisés, en algún momento del ministerio de Moisés, miramos cómo Moisés actuó desde el yo. Antes de eso. No, en su ministerio. Moisés dejó de actuar desde el yo. Moisés dejó de actuar desde su limitación. Imagínense lo poderoso de Moisés de ya decir, no soy yo, y obedecer completamente la voz de Dios. Que Dios le diga, tira esta vara y se convertirá en serpiente, y que Moisés simplemente tire la vara. Porque si a mí me dice, se convertirá en serpiente, entonces yo pues pienso así, ¿no? Y Dios le dice, no, tírala. Después, parte las aguas. Y cada orden que Dios le daba, Moisés la ejecutaba con contundencia, con autoridad, con total obediencia, sin dudar. Si nosotros estamos desde el yo entronado, Dios nos da una orden y tenemos dos opciones. O decir, por acá es más derecho, a mi criterio es mejor. O decimos, cuando el yo está más entronado, bajo el ego, bajo el imperio del ego, decimos por acá es más derecho. Cuando el yo está entronado desde la herida y desde los traumas, no tomamos la iniciativa para decir por acá es más derecho. Es mejor decir, yo soy tan incapaz que no puedo, mejor me quedo quieto. Pero cuando estamos empoderados por el Espíritu Santo, ya sabemos que no somos nosotros. Que Dios da la orden, y si Dios da la orden, Dios respalda su orden, porque Dios no me respalda a mí, Dios respalda su palabra. Nosotros estamos hechos y puestos aquí para la gloria de Dios. Y todo lo que pase en la iglesia, todo lo que desarrollemos, debemos saber que no es por nosotros. Que si Dios me envía, es porque Dios sabe lo que está haciendo. Y si Dios me dice, habla, es porque el que va a hablar es Él. Si pretendo hablar yo, debo tener miedo. Si habla Cristo, si habla el Espíritu Santo, Él es el que actúa, Él es el que da las palabras, Él es el que respalda, y Él es el que respalda su propia palabra. De ahí la importancia de que prediquemos la palabra, no predicar desde el... Yo les decía, hay muchos pastores que predican desde el púlpito, desde la ira, desde el enojo, desde sus traumas. Y ayer hablábamos de poner límites. Y sí, poner límites es muy necesario. Pero en una prédica yo les dije, no ponga límites desde sus traumas. Porque el límite desde sus traumas lleva a ser grosero. Lo que decíamos ayer. Pongamos límites sin caer en la grosería. El límite desde mi trauma me lleva a que mi límite hiere al otro y me hiere a mí. El límite debe ser un límite no solamente para el otro, debe ser un límite para mí mismo. El límite debe partir desde mí. ¿Me hago entender? Muchas personas dicen, a mí me vas a amar, pero a mi manera, y ese es mi límite. Ese es su límite desde su trauma. Yo soy así y me quieres así, y punto. Así soy. Así soy, dice la señorita del TikTok. Así soy no le sirven ni a sus amigos, ni a su pareja, ni a Dios. Si usted viene con el así soy, quédese con el así soy. Al diablo sí le sirve con el así soy. Pero el así soy no le sirve a Dios. El así soy no le sirve a su familia, no le sirve a su pareja. Y en la transformación del así soy, obviamente,
va a haber quebrantamiento. Para poner límites para mí mismo y para los demás, y esos límites me rompen a mí mismo y rompen a los demás. Por eso hay que actuar con sabiduría, hay que actuar con cautela, hay que saber que aún los límites son un proceso, que aún el cambio en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en nuestras emociones, es un proceso. Queremos hacer a veces las cosas ya. Ya no soy explosivo, soy tan iracundo, soy tan explosivo que voy a dejar de serlo, y lo voy a dejar de ser ya. Y me hacen enojar, y como ya no voy a ser explosivo, entonces me contengo y me reprimo totalmente. Mañana me hacen enojar, pasan 6 meses y esa olla a presión explotó. Explotó con toda. No sé, los límites no significan reprímase. Significan gestione. ¿Han escuchado desde la psicología? Gestión de emociones, gestión del tiempo, desde la psicología y desde lo empresarial. Gestión empresarial, gestión del tiempo. Debemos gestionar absolutamente todo. ¿Y qué es gestionar? Organizarlo. ¿Qué pasa si una empresa está mal? ¿Se derrumba? Si una empresa está desorganizada y yo como gerente vengo, pongámoslo a nivel de iglesia, estaba el pastor Guillermo, tenía una administración, y yo llegaba aquí a cambiarles, a decir, todo está mal, cambiemos absolutamente todo y se cambia ya. ¿Qué pasaba? ¿Eso a nivel empresarial cómo se llama? No. Eso se llama resistencia al cambio. Todo ser humano, cuando se enfrenta a un cambio, va a haber una resistencia al cambio. Y un gerente que sabe gestionar, sabe que el cambio es progresivo, que el cambio debe enseñarlo, decir el por qué y educar al empleado para que vaya en pos de ese cambio. Eso cuando hacen más que todo un proceso de reingeniería, que es uno de los procesos más agresivos dentro de la empresa, decimos, estamos tan mal que tenemos que hacer una reingeniería y volver a reconstruir la empresa prácticamente. Los empleados que están acostumbrados a trabajar bajo el desorden van a decir, no, esto es muy duro. Entonces vamos encaminándolos poco a poco a el nuevo ritmo de trabajo. Y muchos se van. Y lo mismo es en la iglesia. Obviamente hay un cambio de administración, hay un proceso de reingeniería donde debe haber un proceso armónico de transición. Y lo mismo es en nuestras emociones, en nuestro temperamento, en nuestro carácter. Porque cuando hablábamos del temperamento y del carácter, ¿qué decíamos sobre el temperamento? El temperamento es hereditario, es lo que viene intrínseco con nosotros, y el temperamento sería lo que impera sin Cristo. ¿Qué es lo que impera con Cristo? El carácter. Porque el carácter ya no es heredado, el carácter es formado. Y Dios empezó a formar carácter en Moisés. Ya no sea ese hombre impulsivo que miró la injusticia y mató a uno, sino que ahora actúe con sabiduría. Y hay algo bien fuerte. Dios, ¿cuánto tiempo procesó a Moisés? Como 80 años. Y en el desierto, con el pueblo, se seguía formando. La palabra dice que era el hombre más manso, Moisés. Imagínense, era el hombre más manso, después de haber matado a una persona de forma violenta. Y era el hombre más manso transformado por Dios. Y ese hombre tan manso fue el que golpeó la roca, después de haber sido procesado. Fue un momento de ira, claramente. Se salió de control, se salió de las manos. Fueron 40 años. Todos los días Dios proveía, Dios mostraba que era Dios y todos los días el pueblo
quería irse en contra de ese Dios que les proveía y que les mostraba que era Dios. Al final. Está potente. Vean lo importante. Vean lo importante de cómo Dios va llevando esto. Él, mientras estaba siendo formado, todo bien. ¿Pero qué hizo? Como la esposa de Lot. Miremos hacia atrás. Y si miramos hacia atrás, ¿qué pasa? Nos desenfocamos. Tenemos que tener nuestra vista puesta en Cristo. Como cuando le ponen esas, ¿cómo se llaman? A los caballos. Orejeras, no como las gallinas que tienen los ojos a los lados, sino mire al frente. Mire al frente, fila india. Vamos, todos derechito, con la vista puesta en Cristo. Porque en el momento en que deje de mirar la cruz, se desenfoca. No somos dignos. En el momento en que dejemos de mirar quién está delante de nosotros, en el momento en que dejemos de mirar la cruz, lo único que vamos a mirar es nuestro yo. Y si miro nuestro yo, miro a mi yo imperfecto, miro a mi yo indigno, miro a mi yo pecador, miro a mi yo que está totalmente incapacitado para ejercer la obra que Dios me encomendó. El ejemplo de Pedro es clarísimo. Dios nos dice, en este caso no fue Dios, en este caso fue la iniciativa de Pedro, que a veces le decimos, Dios, quiero hacer esto. Y Dios dice, bueno, hágale. Y Dios nos da el voto de confianza. Hágale, láncese, camine sobre las aguas. Y cuando ya Dios nos dijo sí, nosotros, ay, qué miedo. Porque había tormenta, porque nunca había experimentado eso de caminar sobre las aguas. Es algo nuevo y lo nuevo asusta. Entonces Pedro se hundió. Y Jesús tuvo que reaccionar y sacarlo. ¿Qué le dijo cuando lo sacó? Hombre de poca fe. Dios nos saca y nos dice, aprenda. Hombre de poca fe. Esa palabra debió dolerle a Pedro, pero Dios mío. Y hombre de poca fe delante de todos los demás que lo estaban mirando. Pero Pedro se debió subir al arca y deber decir, pero ustedes no se atrevieron. Al menos yo lo hice. Al menos yo caminé, fracasé, pero aprendí. Ustedes no. Y después, apártate de mí, Satanás. Y después, tú eres la roca. Aprenda, fracase, fracase, fracase. Aprenda, fortalezcase, crezca en carácter y ahora sí usted es la roca. Ahora sí ejerza ya con confianza. Pedro cuando caminó sobre las aguas posiblemente al inicio le dijo, ordena que yo vaya, ¿cierto? Le dijo a Dios, haz lo tuyo. Pero cuando caminó, miró lo físico, miró su limitación. Yo no puedo caminar sobre las aguas. Miró la tormenta, las circunstancias. Nos desenfocamos. Si nos desenfocamos, así sea un momentico, perdimos. Eso pasa en la conducción. Cuando uno está manejando, y más los que manejamos rápido, uno va con los ojos así. Una persona se me puede atravesar, un perro se me puede atravesar, este carro puede frenar en seco. Necesito estar así. Porque en el momento en el que yo vaya despistado y no falta la viejita que se tira a la calle sin mirar, me la llevé con todo. Necesitamos estar totalmente despiertos, totalmente avispados muy, para no cometer errores. Recuerdo un día que venía a la iglesia y me dio un microsueño y fue, yo creo que de menos de un segundo, porque hice el cálculo de la distancia. Y simplemente fue hacer esto, abrir mis ojos
y encontrarme en el piso. Por un momentico. Cuando pasó eso, venía una moto que se atravesó así, pero yo, aunque venía rápido, yo podía reaccionar, disminuir la velocidad y esquivarlo. Pero justo pasó todo en el microsueño, en el que cuando reaccioné, apenas desperté, miré a la persona que venía así, mi cerebro dijo, reacciona. ¿Cuál es la reacción más imprudente del que maneja? Frenar. Si usted frena, pues va para el piso. Y esa fue la reacción. Cuando nos desenfocamos de Cristo, cualquier problemita, usted lo mira como la cosa más grande sobre el planeta. Y dice, esto me va a destruir, no puedo con tanto, ya no aguanto más. Y cuando decimos ya no aguanto más es porque estamos desenfocados de Cristo. Dios cambió la identidad de Moisés. Dios le cambió la identidad y le dijo, ya no eres ese tartamudo, ya no eres ese asesino, ya no hay que tener culpa, ya no eres el asesino, ya no eres el tartamudo, ahora eres el que va a libertar al pueblo. Libértalo. Y Moisés obedeció. Moisés es considerado uno de los más grandes líderes de la historia, incluso por la historia. No solamente entre los cristianos, entre el mundo secular. Y si hablan de libros de grandes gobernantes y líderes, está Moisés. Pero tuvo que cambiar su identidad. ¿Quién más cambió su identidad? Jacob. Jacob pasó de ser Jacob el engañador a ser Israel el padre de las naciones. ¿Quién más? Abraham cambió de Abraham a Abraham. H intermedia. Doble A. Abraham, ¿qué era? ¿Qué significaba? Y Abraham, el cambio de identidad. ¿Quién más? El joven Peter. Pedro. De Simón lo cambió a Pedro. ¿A Tomás le cambió el nombre? Imagínense a Tomás, padre de multitudes. Pasó de padre exaltado a padre de multitudes, Abraham. Tomás no le cambió el nombre, pero sí le cambió su visión sobre quién era Dios. 3 años estuvo Tomás con el maestro. Así como estuvieron todos los discípulos, 3 años. Y en 3 años es increíble cómo no sabían quién era su Dios. Y lo tenían ahí. Y uno como pastor espera que entiendan en una prédica, ¿no? Jesús 3 años y no entendían. Con parábolas. Claro, ahí sí. Con Jesús sí toca estar avispados, ahí sí. Saulo, el gran cambio de identidad. Y Pablo, uno de los más grandes que efectivamente cambió su identidad y disminuyó su yo al 100%. Pablo es nuestro más grande ejemplo de eliminar ese ego entronado. Hasta llegar al punto de decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Se despojó a su yo, se despojó a su ego y se despojó a su vida. En sí, todos los apóstoles se despojaron a su vida, se despojaron de su ego. Pero el más claro ejemplo era Pablo, porque los demás, Dios escogió estilo Pablo, una persona que no sabía leer ni escribir, Pedro, una persona que era pescador, no sabía ni leer ni escribir,
que para escribir sus cartas tenía que otro escribir por él. Mientras que Pablo era doctor en la ley, fariseo de fariseos, maestro, el que supuestamente sabía todo sobre Dios. Dios lo llevó a decirle: no sabes nada, conóceme ahora de nuevo. Lo que tenía antes lo tengo por basura. Lo único que tengo que gloriarme es de conocer a Cristo. Fue perseguido. Pablo es el que nos da toda la doctrina de la gracia. Después de ver, y lo más grande de Pablo, que se dirigió a los gentiles, al pueblo que los judíos rechazaban. Por Pablo tenemos nosotros, no salvación, tenemos el conocimiento de Jesús. Porque si hubiera sido por Pedrito, nosotros no conoceríamos a Cristo. Pablo se le enfrentó a Pedro para que el evangelio sea esparcido por todo el mundo. Pero cambios como los que hizo Moisés, de liberar un pueblo rebelde y de ahí dirigir un pueblo rebelde, cambios como los que hizo Pablo, de incluso enfrentarse al que aparentemente era el director de la iglesia, que era Pedro, el más grande, que era Pedro, solo se lo hace con cambio de identidad. Pablo no podía llegar con su yo entronado. Pedro no podía llegar desde sus traumas. Tomás no podía llegar desde su duda. ¿Quién más? Juan, a decirles a todos: yo soy el amado. Ustedes no, ustedes feos todos. Tenían que desentronar su ego. Tenemos que desentronar nuestro ego y dejar que Cristo sea el que actúe. El cambio de identidad no es conocernos a nosotros mismos y decir: listo, me conozco a mi yo de la infancia y sé que mi yo de la infancia está herido en esto. Sí, estoy herido en esto. O lo sano desde la psicología, lo sano desde el cambio de pensamiento, o lo sano desde mi identidad en Cristo. Ahí la diferencia de ir al psicólogo a ir a Cristo. Que no está mal ir al psicólogo, claramente. El psicólogo nos enseña a modificar el pensamiento, a mirarnos, a encontrarnos, a identificarnos, sí, y a modificar el patrón de conducta, a modificar el pensamiento. Ese pensamiento negativo, transformémoslo en positivo. Ahora Cristo nos ayuda también a identificar ese pensamiento, pero ahora llévelo y transfórmelo en identidad, sabiendo quién es usted en Cristo. Y ahí es diferente, porque la transformación del pensamiento desde el humanismo, desde la psicología, es sano para mí, sano para ser mejor persona, tal vez sano para no herir a otro. Pero Cristo nos dice: sane para mi gloria. No para mi gloria, para la gloria de Cristo. ¿Sí? El mundo nos lleva a sanar para nosotros. Y a veces, y desde un fin a veces egoísta, porque sanamos porque necesito sanar. Necesito sanar porque si no sano, los patrones se repiten y no voy a ser feliz con mis amigos, no voy a ser feliz con mi pareja, voy a maltratar a mis hijos. Listo. Pero eso es terrenal. Y Cristo dice: cambie su patrón de conducta, yo lo llevo a eso, pero cámbielo para la gloria de Dios.
Usted va a cambiar, pero para servir a Cristo. Usted va a cambiar, pero para que su yo entronado no afecte la obra dentro del ministerio. Ujú. Tenemos un fin egoísta en el que queremos cambiar para mí. Y Dios dice, tú debes cambiar, pero no para ti, debes cambiar para mí. Debes cambiar para despojarte, debes cambiar para servirme. Cambiar para ustedes está bien. Alcanza un nivel de conciencia, se le quita la ansiedad, se le quita la depresión, tiene un nivel de conciencia en el que ya no es orgulloso, que ya no es prepotente, que ya no busca lo suyo. Listo, eso está bien. Pero no le da la gloria a Dios. No le da la gloria a Cristo. Y nosotros, nuestro único fin aquí en la tierra es darle la gloria a Dios. Los ángeles están eternamente dando la gloria a Dios, cantando Santo. Y nosotros queremos vivir para nosotros. Cuando entendamos de que no debemos vivir para nosotros, ese yo estará totalmente desentronado. Y eso lo debería entender el cristiano, pero lo entienden más los budistas, los que se van a las montañas, los que se pasan años en meditación profunda, lo entienden. Entienden que nuestro cuerpo y nuestra mente es puro ego. Y el ego es el que nos lleva a decir, es que es mi tiempo, es que es mi dinero, es que son mis recursos, es que es mi corazón, es que son mis sentimientos. Y Dios nos lleva a decir, no son sus sentimientos, ni su corazón, ni su cuerpo, porque nada le pertenece. Todo es para mi gloria. Uh-huh. Y por eso de las cosas en las que más nos trata Dios es en la economía. Porque la economía sí que nos lleva a depender. O depende de mí y aprende que no es el dinero, sino que soy yo. O siga siendo esclavo del dinero y que el dinero sea su señor. Y mientras el dinero sea su señor, nada lo va a satisfacer tampoco. Muchos tienen al dinero como su señor. Llegan a tener muchísimo y no lo satisface. Una compañera de trabajo nos decía, nosotros tenemos un muy buen salario y mírenos aquí, amargados, no queremos nada. Y salimos de aquí y el trabajo es tan pesado que nuestro cerebro, estando en la casa mirando la novela, sigue pensando en los autos que voy a sacar mañana y no descansamos. Nos convertimos en esclavos del trabajo. El salario se convirtió en nuestro Dios. Gira en torno a nosotros. Y yo voy a dejar la moto al parqueadero y miro que son una familia de 6 que viven en una habitación, que todos ayudan a coger los cascos, a cobrar, viven solo en una habitación, están comiendo arroz con huevo y están felices. Y nosotros ganamos muchísimo más que ellos, exponencialmente muchísimo más que ellos, y no nos es suficiente. ¿Qué es mejor, tener dinero y estar tranquilo? ¿Y estar sin dinero o estar tranquilo? ¿O es tener mucho dinero y ser esclavo? Y la mentalidad de esclavo depende no de cuánto tenga, sino de cuánto estoy dispuesto a disfrutar de lo que tengo, de lo poco o de lo mucho que tengo. Como decía aquí esta muchacha. Ahora gano menos y eso no significa que no disfrute la vida. Ahora la disfruto de formas diferentes. También me pasó a mí. Tú,
No, yo tuve un momento de abundancia grandísimo. Y según yo, lo disfrutaba. Pero estaba siendo esclavo. Ese dinero estaba convirtiéndose en esclavitud y no lo pude administrar. Y se fue como nada. Y después Dios dice, ahora sí, otra oportunidad, pero ahora sí aprenda. Ahora sí aprenda a que esto no lo es todo. Que puede tener mucho y puede que no tenga nada. Y en las dos, Dios es Dios. En las dos tengo felicidad. Nuestra felicidad debe estar en Cristo. Uno de los mayores ejemplos no bíblicos que se despojaron de su riqueza para servir a Dios, ¿quién fue? San Francisco de Asís. Era súper rico. Y él dijo, voy a dejar todo y voy a vivir con lo justo para servir a Dios. O entendió la banalidad de la riqueza, o habló también desde un trauma, que también puede ser. Digamos que entendió la banalidad de la riqueza, porque fue un hombre realmente admirable. Y muchos personajes católicos han sido un ejemplo de despojo. ¿Mm? Keanu Reeves es un ejemplo. Él anda en metro y todo lo que gana lo da a los pobres. No necesita de su dinero. Hay un video rodando por ahí, aunque es una persona de excesos, o es una persona que para mí me hizo enamorar del fútbol, Ronaldinho, que si hubiera sido más disciplinado hubiera logrado muchísimo más, pero sus excesos hicieron que no sea así. Pero a él le preguntan, ¿qué carro tiene? Y él dice, yo no tengo carro. ¿Cuál es su restaurante favorito? La comida de mi mamá. Porque hay personas que pueden tener muchísimo, pero no ponen su mira solo en eso. Y Dios nos lleva a depender. Y Dios nos lleva a depender hasta que aprendamos que nuestra felicidad no está en la riqueza, que nuestra felicidad no está en una estabilidad económica. A veces Dios a muchos los lleva a decir, dependa de mí. Hay personas que viven del diario y los que nos hemos acostumbrado a tener algo fijo, decimos, ¿y estos que viven del diario cómo le hacen? Pero Dios siempre llega y Dios siempre lo sostiene. Desentrenemos nuestro ego, nuestro yo, y entendamos que vivimos para darle solamente la gloria a Cristo, porque no hay nada más fuera de Él. Amén. Vamos ahora.